Feliz sábado que tengan todos, Nancy. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y le pedimos que estén acompañándonos durante la programación para que sea de gran bendición. Así es, Jocabet. En el nombre del Señor seguiremos predicando su palabra para que pueda llegar a todos los rincones del mundo, porque queremos que Jesús venga pronto. ¿Es así, Jocabet? Así mismo es. Así que esta bendición que usted va a recibir, no tan solo se quede con ella, sino también que la comparta a través de diferentes plataformas con el nombre del Ministerio JDL. Así que, pues con esto les decimos que sean todos bienvenidos. Queridos hermanos, estamos aquí para entonces tener una oración, así que les pido reverencia para poder tenerla. Padre Señor, te damos infinitas gracias por esta oportunidad de llevar tu palabra, que podamos ser instrumentos de ella, Señor, y que cada persona que está viendo y escuchando estos temas, Señor, estas predicaciones, estos cánticos puedan ser bendecidos, Señor, a través de ellos, Dios, y que estas personas puedan también compartir estas bendiciones con otros. Te lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Aún sin poder tu santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos lejos parece estar, aún sin poder la herida de tus manos tocar, hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder, yo creo en ti. Enviado del cielo, eres aquel instruido por Dios, eres el único y solo camino hasta su corazón. Viste la cruz, resucitaste y hoy vives en mí. Venciste al pecado y la muerte, eres libre al fin. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder, yo creo en ti. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer.
Buenas noches nuevamente a todos los que se están uniendo a nosotros en estos momentos. Muy contento de estar con ustedes en el segmento de Jesús y la verdad presente. Así mismo. Queremos ofrecerle el librito que lleva por título La tempestad perfecta llega, que ustedes ya saben que semana tras semana la estamos anunciando y es completamente gratis. Así que a aquellos que estén interesados simplemente nos escriben en el inbox y nosotros con mucho gusto lo dejamos llegar. Así que si desea escuchar algún tema en específico o que le aclaremos algún tipo de duda, en confianza también en ese mismo inbox, escríbanos y nosotros en los próximos segmentos le estaremos contestando la misma pregunta. Eso es verdad. Y no se olvide compartir ese segmento con muchos otros amigos que yo estoy seguro que están ansiosos también de escuchar la palabra de Dios. Así mismo, Trinidad. Pues en esta noche la noticia que tenemos para discutir se titula Teólogo advierte sobre acciones LGBT impuestas a la fuerza en los cristianos. Albert Mohler, teólogo y moderador del podcast The Briefing, hizo eco de todo lo que ha acontecido en las últimas semanas con respecto a la fe y a la corriente del mundo, centrándose en cómo los cristianos fieles no se están doblegando ante la presión secular. Él habla sobre cómo las decisiones radicales en la fe pueden traer lo que parecía graves consecuencias al futuro. En su podcast se enfocó en cómo un grupo de deportistas pertenecientes de los Rays de Tampa Bay se negaron a usar la bandera gay en su uniforme porque respetan sus creencias. En adición, The New York Times sacó un artículo criticando a los jugadores bajo el título Un intento de inclusión demuestra que hay más trabajo por hacer, en el cual destacaron que en este tipo de temas no debería ser opcional participar. Para Mohler, la sociedad que apoya todo lo que Dios aborrece, quieren que los cristianos no simplemente toleren la existencia de las personas LGBT, sino que puedan afirmar el supuesto orgullo que debe sentir. Los primeros en afrontar este tipo de expresión son aquellos que viven de manera fiel el Evangelio. Dichas consecuencias pueden ir desde perder sus trabajos, oportunidades en otros ámbitos o simplemente tu integridad y valor como persona, obligándolos a doblar su rodilla ante ellos. Molo expresó, la gente está perdiendo sus trabajos y sus oportunidades educativas. La mayoría de nosotros como cristianos estaban perdiendo posiciones sociales. Y para el caso es posible que pierdan la capacidad de ser un lanzador de un equipo de grandes ligas de béisbol. Y no se trata de que tan bien lanzador es. Se trata de si está dispuesto o no a transmitir el mensaje contrariamente a la escritura cristiana de la revolución moral. Continúa agregando, estos jugadores no decían que no querían que los fanáticos LGBTQ vinieran al juego. Simplemente dijeron, no podemos poner en nuestros cuerpos un anuncio de algo que creemos que es moralmente incorrecto basado en nuestras convicciones cristianas. El teólogo resaltó que, obviando la calidad de deportistas que son, los jugadores de Tampa Bay fueron malamente juzgados de una manera muy generalizada. Mohler expresó, los jugadores no dejaron de reconocer que las personas son personas y que todos los fanáticos son bienvenidos. Simplemente se negaron, sobre la base de sus propias convicciones religiosas, a anunciar positivamente lo que creen que es pecado y no solo pecado, sino algo que es perjudicial para el florecimiento humano. Así que vamos a traer varias preguntas para poder analizar más esta noticia, que lo que se trata es, a los que nos están viendo ahora, que está este equipo de Tampa, Tampa Bay, que le pidieron, que en sus uniformes pusieran un emblema, este caso que es la bandera representativa, de lo que es el LGBTQ.
Y ellos se negaron por sus creencias religiosas. Sí, eso es correcto. Sí. Y esto abre una ventana, ¿verdad? En el sentido de que The New York Times prácticamente criticó esa acción de ellos. Sí. Y es un periódico, ¿verdad? Bien reconocido, Sí. en el cual, ¿verdad? Si nosotros apoyamos esa actitud, entonces sería una amplia gama a la cual los cristianos se estarían enfrentando. Eso es así. Así que el análisis que vamos a hacer es la siguiente pregunta. ¿Es correcta la actitud de quienes se mantienen firmes ante sus creencias? Y vamos a ver qué nos dice en los lugares celestiales. Dice, los peligros de los últimos días probarán la genuinidad de nuestra fe. Las poderosas oleadas de la tentación se abatirán sobre todos y a menos que estén asegurados en la roca eterna, serán barridos. No penséis que podéis estar a salvos llevados por la corriente. Si lo hacéis, seguramente seréis la presa impotente de los artificios de Satanás. En esta cita, Trinidad, vemos que yo aplaudo a todos aquellos que se negaron a poner algo en contra de lo que ellos creen. Lo que ellos creen, sus creencias. Sus creencias. Así que a ellos, ¿verdad? Importando tal vez que perdieran el título o la crítica, ellos se mantuvieron firmes y no apoyaron algo, ¿verdad? Que no creen, y sobre todo, no tan solo ellos, sino que ellos saben la posición, ¿verdad? Referente en la Biblia con respecto al tema. Sí, eso es verdad. Y es interesante, ¿verdad? Como dice aquí, que los peligros de estos últimos días van a aparecer muchas situaciones en nuestra vida que nuestra fe va a ser probada de diferentes maneras. Y esta es una de ellas, ¿viste? Especialmente porque estamos hablando de esta gente de Tampa Bay, que un juego, esa gente juegan bien, y es allá en la Florida. Y para ellos es una cosa así, tú sabes, ellos pues, que quieren el respeto también. Están pidiendo el respeto, para ellos también, porque no solamente es solamente un solo lado. Ellos están mirando que también se debe respetar, ¿sabes? O sea, cada cual, su creencia de cada cual, ¿no? Y es en estos momentos donde vemos que en el mundo esta oleada de inmoralidad, por decirlo así, está volviéndose cada vez más común. Sí. Entonces, esto es un ejemplo para nosotros evaluar. Nosotros como cristianos estamos dispuestos como este equipo a que, ¿verdad?, nos penalicen en cierta manera. Sí. O seremos, ¿verdad?, por decirlo así, tendremos el valor para presentarnos abiertamente ante el mundo y así ser ejemplos, ¿verdad?, de lo que dicta el Señor. No por nada, Juan, yo lo felicito a ellos, la verdad, porque ellos se mantuvieron firmes, ¿ves?, a lo que ellos querían. Eso es bueno escuchar eso. Hay otra pregunta, dice que, ¿qué consejo daríamos a todos aquellos que presenten una situación similar? Aquella gente. ¿Qué consejo? Sí, porque ahora fue un equipo de voleibol, ¿verdad? Un equipo de voleibol. Un equipo de béisbol que le pidieron esa sencillez y tal vez algunos pasaría desapercibido. Pónganlo, es parte del auspicio. Sí, pero exacto. Otros inclusive dijeron, no, yo no apoyo eso. Exacto. Y dicen en el lugar celestial, página 26 de junio, dice aquí, mediante la investigación dirigente de las escrituras y la ferviente oración en busca de la ayuda divina, prepara el arma para resistir la tentación. El Señor oirá la sincera oración de arma contrista y levantará por vosotros un estandarte contra el enemigo. Pero seréis probado, que es lo que tú acabas de decir, vuestra fe, vuestro amor, vuestra paciencia y vuestra constancia serán probados. Así que el consejo que le daremos a todos aquellos que presenten una situación similar, que nos pidan en nuestros trabajos, en nuestra familia, en cualquier lugar, que nos pidan ir en contra de nosotros creemos, el consejo que le damos es que se mantengan listos. Dios, sabemos que vamos a ser probados y Dios nos va a dar las herramientas que nosotros necesitamos para nosotros vencer. Dice aquí, me gustó la parte, dice, pero seréis probados. ¿Y qué cosas de nosotros van a ser probadas? Nuestra fe. Nuestra fe, exacto. Amor, paciencia y constancia. Exacto. Así que son 4 puntos, Trinidad, en lo que hay que trabajar. Y no por nada, en el caso de nosotros que somos adventistas del séptimo día, vamos a ser probados
con el día del Señor, de la adoración, que tiene que ver con el sábado. Vamos a ser probados. Mucha gente ha sido probado también por eso, ¿viste? Aparte de todo esto. Y muchas veces muchos dicen, ay, que pierdo mi trabajo, Exacto. o voy a ceder a lo que me dan. No, lo que Dios nos pide es que nos mantengamos firmes y Él nos va a dar Trinidad. Si nos sacan de ese trabajo, es porque no era para nosotros y Dios va a suplir nuestras necesidades en donde nos necesita. Eso es así. Así que es hay que correcto. confiar en Él ante todo. Eso No así. dudar, porque Dios a sus hijos no los desampara. Ujú. Otra pregunta que podríamos analizar para esta noticia sería, ¿qué nos concede Dios para obtener la victoria? Y aquí en Maranata el Señor viene, Ay, el librito me gusta a mí, ese librito. A mí me fascina ese libro. una de nuestras matutinas preferidas, donde habla sobre soportaréis la prueba, dice, Dios prueba a su pueblo en este mundo. Eso es así. Este es el lugar en que debemos prepararnos para comparecer ante su presencia. Y lo que se refiere es al mundo. Aquí, en este mundo, en estos últimos días, la gente va a demostrar qué poder afecta su corazón y dirige sus acciones. Si es el poder de la verdad divina, los conducirá a hacer buenas obras. Elevará al que lo recibe y lo hará de corazón noble y generoso como su divino Señor. Así que aquellos en el cual nos llega un momento difícil, Trinidad, en el cual tengamos que decidir y decidamos por el Señor, significa que Dios está trabajando en nuestros corazones. Y como dijimos ahorita, llega un momento en el cual vamos a ser probados, y no tan solo la fe, sino el amor, ¿verdad? Como decía ahí, el amor, la fe, la paciencia y la constancia. En esos 4 puntos tenemos que seguir trabajando porque son los que le van a hablar al mundo de ese testimonio, de serle fiel al Señor. Y nosotros como adventistas, ¿verdad? Sabemos que va a llegar un momento límite en el cual va a ser la prueba más grande. Y no tan solo a nosotros, Trinidad. El mundo completo va a ser El mundo probado. completo, sí, va a ser probado. Así que- vuelvo para atrás, vuelvo a repetir, que tiene que ver mucho con la adoración. Sí. Repito, ahí es una prueba, pero bien grande. Así que es ahora, en estos momentos, donde nosotros tenemos que decidir en qué bandos vamos a estar. Ujú. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros por entregarnos completamente a nuestro Dios? ¿Cómo elegimos adorarle? Y todo eso lo aprendemos en el trayecto de cada día, nosotros ir entregándonos y observar qué pasa en el mundo y ser partícipe de lo que es la diferencia y lo que es, ¿verdad? Ejemplificar lo que es ser cristiano. Y en conclusión, ¿qué tenemos? En conclusión, es importante decir que es alarmante, Junior, Ajá. la presión que crece cada día con respecto a la aceptación obligatoria de lo que es la comunidad LGBTQ. Y también dice, pidamos a Dios fortaleza para que no niegue los principios y valores infundados por Dios ante esta sociedad tan corrupta. Así que mantengámonos firmes sabiendo que los que son fieles a Dios seremos recompensados en el cielo. Eso es así. Así que, hasta la próxima. Muy buena noche para todos una vez más y bienvenido todo aquello que semana tras semana se encuentra con nosotros. En esta semana tenemos aquí nuevamente con nosotros al doctor Ismael Rodríguez. Por la gracia de Dios. Y tengo entendido que tiene un tema muy interesante aquí. Yep. Nuevamente, siempre... Todos los temas bíblicos tienen que ser interesantes porque Dios es interesante. Pues mira, lo que yo quería, la pregunta que tengo es, porque siempre yo hago la misma pregunta. Este tema se va a demorar 2 semanas, 3 semanas, 4 Posiblemente. semanas, 5. Por lo menos van a ser más de 2. Ok, muy bien. Sí, porque es un tema que abarca mucho y si quisiéramos extenderlo, lo podríamos extender quién sabe por cuánto tiempo. Sí, entiendo. Pero nosotros vamos solamente a bregar con lo básico, lidiamos con lo que le atañe, lo que le pertenece a la iglesia Sí. y particularmente a la religión cristiana. Sí, cómo no. Porque yo veo aquí un título, pero bastante largo.
Ya. Bastante largo. Dice aquí, digo si me permite, ¿no? Ya, sí, adelante. El dragón, la Odisea son 2, Ya. la ley dominical son 3, el remanente son 4 y sus relaciones con la libertad religiosa son 5, Ya. garantizada por Dios. Ese Son es el 5, ese es el meollo del asunto. pero son 5. ¿Ya? Entiendo yo entonces que necesita tiempo suficiente. Ya. El dragón Ajá, tiene algún tipo de relación con la Odisea. sí, eso es correcto. La Odisea es el pueblo del juicio, Sí. es la iglesia final. Ajá. Y al final del tiempo el dragón está como león rugiente. Sí. Y dice que está airado contra la mujer. ¿Y le hace guerra a quién? Pues el pueblo, Al el remanente. Ajá. Al remanente, así que están ligados allí. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que el dragón quiere establecer en esta tierra que sea el punto culminante, lo que lo describe a él, lo que lo va a hacer sobresalir por todas las cosas en este mundo? Pues él quiere obliterar, él quiere violar, él quiere cambiar la ley de Dios. Así que la ley dominical tiene que estar envuelta. Tiene que estar ahí, ¿Ok? sí. Eso es así. Entonces, ¿cómo se relacionan el dragón, la Odisea, la ley dominical y el remanente con la libertad religiosa? Porque el dragón tiene que buscar de alguna manera Ajá. que los gobiernos de este mundo anulen la libertad religiosa que es conferida por Dios a todos los seres creados. O sea, que lo que me está diciendo es que va a explicar eso, no por detalle, porque como es bastante largo, me imagino que va a ser en porciones, porque entiendo yo, para nuestros orientes que nos están viendo y nos están escuchando, que puedan ellos entender este tema. Ya, y es precisamente por el hecho de que lo que yo he escuchado hasta ahora, Ajá. particularmente cuando lo presentan en la iglesia, Sí. lo presentan más bien desde el punto de vista político. Ok. Yo no quiero entrar en una cuestión política porque a mí lo que me importa es cómo es que la iglesia es vista por Dios Ok. y los derechos que Dios le dio a la iglesia no se los puede quitar ninguna constitución humana. Ok. Ahora pues estoy entendiendo entonces. señor. Así es que, adelante, doctor. Gracias. Es un verdadero honor poder saludarles a todos. Yo quiero que al entrar en este estudio entendamos que si el Espíritu Santo no es el que controla la situación, y si el Espíritu Santo no es el que inspira, y si el Espíritu Santo no es el que lo declara, ahora sea en la Biblia o en el Espíritu de profecía, entonces sin lugar a dudas nosotros vamos a perder el tiempo. Así que yo les digo que para mí no es tan importante lo que dicen los hombres, particularmente lo que está escrito en las diferentes constituciones, derecho penal, lo que sea de las naciones del mundo. Para mí lo que es importante es lo que dice Jehová. Así que nosotros vamos a ver cómo es que la libertad, no solamente religiosa, de religión, sino más bien, para que el término sea completamente abarcante, la libertad de conciencia es garantizada única y exclusivamente por Dios. Primeramente yo quiero agradecerles a todos ustedes que están dispuestos a escuchar, toman su tiempo es muy valioso, pero déjenme decirles, el tiempo de Dios también es valioso. Y el Señor invierte su tiempo porque Él está interesado en la salvación de los seres humanos. Y aquí el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Y ese versículo tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El Señor no quiere la muerte del impío. El Señor no quiere que alguno se pierda. El Señor quiere, bajo todos los métodos posibles, señores, pero ¿qué más podía hacer Dios que entregar su Hijo, el unigénito,
y tener que verlo morir en la cruz con tanto poder como el que tiene Dios, que es todo lo que tenía que hacer. Además, ni siquiera tenía que mover un dedo. Y lo que estaba sucediendo allí en el Calvario hubiera quedado cancelado inmediatamente y Dios podía eliminar todos aquellos seres humanos que estaban vituperando, que estaban burlándose, que estaban escupiendo, golpeando, maltratando a su Hijo. Dios tiene suficientes ángeles en el cielo y uno de ellos es suficientemente poderoso para traer una destrucción horrible a este mundo. Así que en primer lugar, es necesario que nosotros entendamos un principio que elimina toda esta gama de argumentos políticos referentes a la libertad de religión o a la libertad de conciencia. Ustedes saben que tanto en los Estados Unidos como en otras naciones del mundo se ha estado dilucidando la cuestión de la separación de Estado y religión. Porque es que no hay armonía entre las dos. Porque la mayor parte de las veces las leyes de los hombres pecadores, hombres desobedientes, hombres imperfectos, hombres y mujeres con una naturaleza pecaminosa, sin deseos, hombres y mujeres que no tienen deseo ninguno de arrepentirse ni cambiar su manera de ser. Señores, ¿cómo es posible que esta gente se puedan sujetar a conceptos, principios divinos de tanto valor como es el principio de libertad de conciencia? Dios no ha hecho responsable, no ha responsabilidad a ningún ser humano o por la misma ser angelical para legislar en relación a la libertad que Dios mismo garantizó a sus criaturas desde el mismo principio de la creación. Está garantizado. Dios le da, y ahí nosotros lo tenemos visible, ahí en el huerto del Edén. El Señor podía evitar que Eva desobedeciera a su ley, su mandato, su voz. Claro que sí, señores. Él podía haber quebrado las piernas de Eva cuando ella iba caminando hacia el centro del jardín donde estaba ubicado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, Dios le dio la libertad, el libre albedrío. Tú tienes la oportunidad, tú tienes el derecho a elegir lo que tú quieres hacer. Y el Señor lo hacía debido a que ya Él le había explicado, habían ángeles que habían descendido para hablar con Adán y hablar con Eva. Y le explicaron en relación a este ángel caído, y le explicaron a lo que había sucedido allá en el cielo, la rebelión y por qué ese ángel caído había sido lanzado, expulsado del cielo. Así que ellos no eran inocentes de lo que estaba pasando en el universo. Si lo hacían por elección propia. Y esa es una de las cosas que nosotros muchas veces pasamos por alto cuando estamos hablando del pecado. Y decimos pecado de acuerdo a lo que dice Juan ahí en las cartas 1, 2 y 3 que aparecen en el Nuevo Testamento, cartas escritas por Juan. Y él dice que el pecado es la transgresión de la ley. Claro que sí, que el pecado es la transgresión de la ley. Pero ninguna persona, Dios es tan grande, a pesar de que la ignorancia no excusa la maldad ni excusa el pecado, el Señor le da a los seres creados, particularmente a los seres humanos, le da la oportunidad, el privilegio de saber, de conocer la diferencia entre uno y el otro antes de responsabilizarlo por haber desobedecido sus leyes. En otras palabras, Judas sabía lo que estaba haciendo cuando él vendió a Jesús. Dios mismo garantizó a sus criaturas desde la misma creación libertad para elegir entre lo bueno y lo malo. Así que nadie tiene la responsabilidad de legislar en relación
a la libertad de conciencia. Nuestra responsabilidad, hermanos, es obedecerla. Eso es lo que nos atañe, apresta a nosotros. Segundo, los hijos de Dios se rigen por la constitución más justa y abarcante que conozca el universo. ¿Y dónde está escrita esa constitución? Pues, hermanos, esa constitución la tenemos en las Sagradas Escrituras. Esta es la constitución más abarcante, la más justa, la más santa, la más buena, la única que es legítima y que no hay constitución en el mundo que pueda tomar el lugar de la constitución de Dios, la constitución divina, la Biblia. Esa es nuestra constitución como hijos de Dios. Es la constitución por excelencia. Las demás son productos de hombres imperfectos. Como dijimos anteriormente, la religión no se puede legislar. Porque seres imperfectos, seres injustos, seres pecadores, no pueden en ninguna medida alterar ninguno de los puntos que hay en la Constitución divina. La religión y el Estado no comparten principios iguales. La que más cerca de las constituciones que se han escrito entre los hombres es la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y la razón por la cual eso es así es porque este fue un país que fue creado, que fue organizado, que fue desarrollado utilizando principios divinos. ¿Por qué? Porque ellos estaban escapando de la situación que tenían en Europa. Y el problema allá en Europa es que la religión se había unido al Estado y ahora la religión era la que estaba llevando a cabo la persecución más ingrata de la cual pueda este planeta tener constancia. Y ese es el problema. El conflicto de los siglos, página 496, y por supuesto para hablar de libertad religiosa yo tengo que recurrir a datos históricos, y qué mejor fuente que la que nosotros sabemos que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Cito: cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. La iglesia primitiva perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. Señores, es una ecuación sumamente peligrosa, muy peligrosa. La autoridad, el poder civil, el poder del Estado, hay que dejarlo quieto. Eso tienen que lidiar con eso los hombres, con las leyes que han sido resultado de las diferentes culturas, de las diferentes naciones que nosotros tenemos en este mundo. Para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue lo que nosotros conocemos hoy día como el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él, de los gobiernos, se servía de los poderes civiles, se servía de los ejércitos, de las fuerzas armadas de esos países para promover sus propios fines y especialmente para eliminar lo que ellos consideraban herejes. Y ese es el problema.
Cuando un grupo, una institución, decide que ellos son los únicos que tienen capacidad para interpretar la Sagrada Escritura, entonces tenemos problemas, porque el único que es, que nunca falla, infalible, ese único es Dios. Ningún otro hombre es infalible aquí en la tierra. No hay un ángel que sea infalible, no hay un hombre o una mujer, no hay ningún ser creado que pueda decir que es infalible. Porque el ángel más poderoso que tenía el cielo, señores, cayó y fue destituido. Tuvo que ser lanzado, tuvo que ser sacado ya del cielo. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, que es lo que habla Apocalipsis 13, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Aquí yo me voy a detener un minutito y voy a utilizar la Sagrada Escritura. Y yo quiero que ustedes, los que tengan acceso a una Biblia, por favor busquen Apocalipsis, el capítulo 17. Y allí en el capítulo 17 aparece una visión que el Señor le presenta a Juan, el discípulo amado. Y se vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Les recuerdo que las mujeres, el símbolo femenino en las Sagradas Escrituras es figura de la iglesia, ¿ok? Mujer, iglesia, ¿ok? Te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Se dice que es una ramera. Eso quiere decir que esto es una iglesia, mujer, ramera, iglesia, ramera, apóstata, ¿ok? Que ha pecado en contra de Dios. Una mujer ramera, y dice, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y eso es un tema que lo vamos a considerar después en otra ocasión. Lo que yo quiero hacer referencia en este momento es el versículo 3, donde dice, y me llevó en el espíritu al desierto. ¿Ok? El Señor lleva a Juan en el espíritu, o sea, en visión, al desierto, a un lugar poco poblado. Y le dice, y vi a una mujer. En el versículo 1, esta mujer estaba sentada sobre muchas aguas, muchedumbres, dominando porque está sentada. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Sí que esta mujer inmediatamente tenemos que entender, si tiene nombres de blasfemia, que es una mujer contraria, opuesta a todo lo que se llama Dios. Dice, y estaba sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Más clara no puede ser la ilustración que el Señor le da al apóstol Juan. Si la mujer es la que está cabalgando la bestia, y las bestias, de acuerdo a lo que dice Daniel en el capítulo 7, capítulo 8 y 9 de Daniel, las bestias simbolizan naciones. Y esto es una nación, una bestia que tiene 7 cabezas. O sea, estos son los líderes de todas las naciones del mundo. Y esta mujer, esta iglesia falsa, opuesta a los propósitos divinos, está sentada sobre la bestia. Y si está sentada sobre la bestia, quiere decir que la mujer que representa la religión es la que tiene control sobre el Estado. Y ahí tenemos el secreto de lo que está sucediendo en los diferentes países del mundo. ¿Por qué es que la religión cristiana está siendo perseguida tan ferozmente en la mayor parte de las iglesias del mundo?
para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia. ¿Qué bestia? Pues la bestia de Apocalipsis 13. ¿Qué bestia es esa? Pues es la bestia compuesta. Boca de león, cuerpo de leopardo, garras de oso, 10 cuernos como la bestia que aparece en Daniel 7, Roma. Y esta bestia compuesta que congrega en ella a los imperios paganos del mundo, la imagen de esta bestia es un poder que va a imitar lo que hace esa bestia compuesta, que se refiere al papado, el desarrollo del sistema papal, que comienza en el 538 hasta el 1798, y nosotros sabemos lo que pasó entonces. Napoleón Bonaparte tomó el papa de allá de Roma, lo llevó a Francia y allí el próximo año había fallecido. Y la iglesia perdió todo su poder hasta el año 1929, que Italia nuevamente le cede a 44 hectáreas de terreno para que ellos levanten, desarrollen, edifiquen lo que nosotros conocemos hoy día como el Vaticano. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, ¿ven bien, hermano? Lo empleó para castigar ¿a quiénes? A los que no admitían toda su doctrina. En otras palabras, ahí está la iglesia católica ahora, cambia el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Mas el séptimo día, el sábado, será reposo para Jehová tu Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios creó todas las cosas y descansó en ese día en el mismo huerto del Edén. Por lo tanto, dice el versículo 11 de Éxodo 20, por lo tanto, bendijo Dios y santificó el día del sábado. Esa es una de las señales de identidad que podemos notar inmediatamente de parte de la iglesia, de la institución, más bien la institución católica, que el Papa tan pronto estuvo en el poder, una de las primeras cosas que hizo fue cambiar la ley de Dios o intentar cambiarla, porque la ley de Dios no la puede cambiar nadie. En Mateo 5 y Mateo 7 el Señor Jesús dice que la tierra y el cielo y todo lo demás pasarán, pero su ley, su palabra, nunca pasará. ¿Right? Lo empleó para castigar el sistema católico a los que no admitían todas sus doctrinas. Señores, tomen por ejemplo el segundo mandamiento que dice: no te harás imagen de ninguna cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en la fuente de las aguas, ni te inclinarás delante de ellas para adorarlas. Y sin embargo, ¿qué vemos una vez entramos a cualquier edificio, cualquier iglesia católica? ¿Qué observamos? Imágenes por todos lados. Y la gente van, los feligreses, ¿ok? Van y doblan sus rodillas como si estuvieran delante de Dios. Si quieren que digamos algo más, el Papa se adjudica el derecho de perdonar pecados. Eso solamente le corresponde a Dios. Eso es imposible que ningún hombre tenga el poder de perdonar pecados, cuando él mismo, y el Papa lo ha aceptado, por lo menos el Papa presente, y otros en el pasado, que han cometido errores. Y nosotros sabemos lo que ha sucedido en los Estados Unidos y otros países del mundo, como un gran número de representantes, líderes de la Iglesia Católica, han despreciado los mandamientos de la ley de Dios y han cometido actos de lascivia, y por ahí en adelante yo no necesito seguir mencionando. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, estamos hablando de la iglesia metodista, bautista, presbiteriana, etcétera. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma
al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Y eso nosotros lo encontramos en los peregrinos que llegaron a los Estados Unidos en el Mayflower después del 1620. Y la mayor parte de ellos que emigraron de allá de Europa porque tenían problemas con la libertad de conciencia, llegan acá a los Estados Unidos y entonces hacen exactamente lo mismo. Quieren imponer entonces una religión, quieren imponer, como por ejemplo las leyes azules que existen en los Estados Unidos, el domingo como el día legal de reposo. Señores, hay una institución clara en la Sagrada Escritura que dice que el sábado es el día del Señor, no el domingo. Manifestaron estas iglesias protestantes el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la iglesia de Inglaterra, aún los protestantes de allá de Inglaterra. 498, el conflicto de los siglos, continúa diciendo, durante los siglos XVI y XVII, miles de ministros no conformistas, en otras palabras, se oponían a todo lo que fuera contrario a la Sagrada Escritura. Fueron obligados a abandonar sus iglesias y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamiento, torturas y aún el martirio. ¿Vieron todo lo que tenemos que hacer? Buscar cualquier enciclopedia y busque la historia. Más de 100 millones de cristianos fueron muertos durante la Edad Media, la Edad Oscura. No la edad oscura del mundo, la edad oscura del cristianismo. ¿Por qué? Porque la Biblia, Jesús, Dios, es la luz de este mundo. ¿Y qué pasó con las Escrituras durante esos 1260 años? Desde que el Papa tomó el poder allá en Roma hasta el 1798, que le fue quitado por Napoleón Bonaparte. ¿Qué hicieron? La Biblia la eliminaron completamente de las manos de los cristianos. Ahí tenemos, por ejemplo, los hugonotes. Si los sorprendían con una porción de las Escrituras en su bolsillo, inmediatamente eran clasificados o calificados como herejes y eran enviados a mazmorras, a las fieras. Personajes como Juan Hus, a la hoguera. Y los quemaban y los eliminaban. ¿Por qué? Porque tenían el consentimiento del Estado. Y eso es lo que ellos están tratando de conseguir ahora, no solamente en los Estados Unidos, sino en la mayor parte de los países del mundo. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. En otras palabras, si el gobierno está persiguiendo a la iglesia y los están torturando y los están tirando al circo romano donde están las fieras hambrientas allí esperando para devorarlo. Señores, un gran número de ellos, la mayoría, comenzaron a tener temor. El temor les impedía recordar las palabras de Jesús. No tengan miedo, si yo estoy contigo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿No se acordaron de Daniel, que fue lanzado en el foso de los leones y salió ileso? ¿No se acordaron de aquellos 3 hebreos que los metieron en un horno de fuego y sin embargo salieron ilesos, ni siquiera olían a humo? El temor es una cosa horrible. Por eso es que Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, es bien claro cuando dice que el diablo, el dragón, está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué ruge el león? Porque el ruido, el impacto que hace ese rugido tan fuerte en el sistema nervioso de la víctima lo paraliza. Y ese momento que la víctima queda paralizada es el momento que aprovecha el león para atacarlo y eliminarlo. Y ese es el problema. Una vez que el diablo comience a rugir,
Y comiencen los hermanos a escuchar. No les permiten entrar a la iglesia a menos que sea el día domingo. Y todos aquellos que quieran cumplir con lo que dice Hebreos, no abandonando la congregación como algunos tienen por costumbre, y quieran cumplir la voluntad de Dios, todos ellos serán perseguidos. Y el diablo ya sabe que él puede cerrar las iglesias cuando a él le plazca. Todo lo que tiene que hacer es rugir, traer una pandemia. E inmediatamente, por el temor, por el miedo, van a cerrar los centros de reunión religiosos por miedo a lo que el diablo está promoviendo. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. Y ustedes lo pueden encontrar en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 2 al 3. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. ¿Y quién va a ser la imagen a la bestia? Señor, todo lo que ustedes tienen que hacer es buscar Apocalipsis 13, los versículos 11 en adelante, y allí dice que aparece una bestia con 2 cuernitos como de cordero. Y esa bestia que parece que no le hace daño a nadie, 2 cuernitos como de cordero, pero muchos se olvidan que habla como dragón. Así que la boca que tiene es boca como de dragón. Pues esa bestia, esa nación, que eso es lo que simbolizan las bestias en la Biblia, esa nación que tiene 2 cuernitos como de cordero, y el cordero representa la iglesia que contiene la verdad. Jesús es el Cordero de Dios que redimirá al mundo, que quita los pecados del mundo. Pues esa bestia, esa nación, aparenta ser una nación cristiana, pero en su naturaleza misma lo que busca es poder, control. Por eso es que habla como dragón. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. La Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa análoga a la de los primeros siglos. Señores, eso es todo lo que tenemos que hacer. Estaba observando en las noticias a un coach de un equipo de fútbol de los Estados Unidos, porque doblaba sus rodillas para orar antes de comenzar el juego. Lo destituyeron de su posición. Y en los Estados Unidos usted ni siquiera puede mencionar la Biblia en las clases de las escuelas públicas. Señores, pero que las escuelas públicas, quienes las sustentan, quienes pagan por el desarrollo y demás, son los habitantes del país. Y en los Estados Unidos un gran número de los habitantes del país son cristianos, porque no tienen derecho a que se enseñe un material que es tan inofensivo como lo es el material cristiano. Iglesias que usan el poder civil para controlar los creyentes. Iglesias caídas. Iglesias que se han olvidado que están aquí para servir a Dios, no a los hombres. El conflicto de los siglos habla de un suizo de nombre Colampadio, y este decía: no reconozco otra norma de juicio que la palabra de Dios. En asuntos de fe, la Biblia es nuestra única constitución. Así que yo no soy el único que cree de esa manera, que la Biblia es la única constitución santa, justa y buena que existe en el mundo de hoy. Página 196, Conflicto de los siglos. En la página 342 del mismo libro dice: la Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de la sabiduría y la carta magna de la libertad.
Sus principios se enseñaban cuidadosamente en los hogares, en las escuelas y en las iglesias. Eso no sucede en la actualidad, señores. Y sus frutos se hicieron manifiestos en lo que se ganó en inteligencia, en pureza y en templanza. Podíase vivir por años entre los puritanos sin ver un borracho, ni oír una blasfemia, ni encontrar un mendigo. Y si hay alguno de los oyentes que difiere en relación al daño que hace el alcohol al sistema del ser humano, acaban de terminar un estudio en el cual encontraron que una persona que una vez por semana solamente se tome 4 a 5 tragos de alcohol va a sufrir las mismas consecuencias que si estuviera borracho todos los días. Y el alcohol aumenta el colesterol en la circulación. El alcohol damnifica el hígado, porque el hígado es el que metaboliza, el que elimina el alcohol del cuerpo. El alcohol es la causa de que hayan muchos crímenes, abusos entre la familia, entre padres, entre hijos y hermanos. ¿Por qué? Porque afecta el sistema nervioso del ser humano. El ser humano pierde las inhibiciones, y una vez que pierde las inhibiciones, entonces se puede esperar cualquier cosa de esa persona. Quedaba demostrado que los principios de la Biblia son las más eficaces salvaguardias de la grandeza nacional. Mientras había cristianos, y donde quiera que hay cristianos, señores, hay un comportamiento completamente diferente. Pero el formalismo y el egoísmo pronto eliminaron aquella utopía. Conflicto de los siglos, página 338 a la página 339. Como los primeros peregrinos, Rogelio o Roger, en inglés Williams, vino para disfrutar de libertad religiosa, pero de ellos, ¿vino a dónde? Vino a los Estados Unidos. Pero de ellos, de los demás peregrinos, se diferenciaba en que él vio lo que pocos de sus contemporáneos habían visto. A saber que esa libertad es derecho inalienable de todos, no de unos pocos. Esa es la diferencia entre la democracia y la república. La república es gobernada por leyes, principios que cubren a todos los habitantes del país. Democracia, gobierno, demo, pueblo, el gobierno por el pueblo. Y allí la mayoría manda. Si hay 51 personas que quieren guardar el domingo, aunque la Biblia diga lo contrario, los demás tienen que ajustarse a lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque están viviendo en una democracia, y precisamente eso es lo que ha sucedido en los Estados Unidos, para que se pueda llevar a cabo lo que dice el libro de Apocalipsis. Williams fue la primera persona del cristianismo moderno que estableció el gobierno civil de acuerdo con la doctrina de la libertad de conciencia y la igualdad de opiniones ante la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. Por supuesto, debería ser aplicada también a las leyes de los hombres. Sostuvo que era deber de los magistrados restringir el crimen, mas nunca regir la conciencia. Como les dije, la libertad de conciencia no se legisla. Ningún cuerpo legislativo tiene el derecho para legislar la conciencia de los seres humanos. El público, los magistrados pueden fallar en lo que atañe a lo que los hombres se deben unos a otros, pero cuando tratan de señalar a los hombres las obligaciones para con Dios, obran fuera de su lugar y no puede haber seguridad alguna. Página 339. Y ya tenemos que ir concluyendo porque se nos ha ido el tiempo. Pero continuamos la próxima semana.
La asistencia a los cultos de la iglesia establecida era obligatoria so pena de multa o de encarcelamiento. Así que Roger Williams, reprobó tal ley. La peor cláusula del código inglés era aquella en la que se obligaba a todos a asistir a la iglesia parroquial. No se puede obligar a servir a Dios. Consideraba él, Roger Williams, que obligar a hombres de diferentes credos a unirse entre sí era una flagrante violación a los derechos naturales del hombre. Forzar a concurrir a los cultos públicos a los irreligiosos e indiferentes era tan solo exigirles que fueran hipócritas. Ninguno, decía él, debe ser obligado a practicar ni a sostener un culto contra su consentimiento. Hermanos, yo apelo a las conciencias de cada uno de ustedes y los que nos están mirando a través de las redes. Este no es tiempo de permanecer en un estado neutral. Este tiempo es de ser caliente o frío, pero no tibio. Porque los tibios lamentablemente tendrán que ser eliminados, vomitados de la boca, dice Apocalipsis 3, 14 al 17. Estamos viviendo tiempos solemnes. Se termina el tiempo. Ya no son rumores de guerra, son guerras que pueden desarrollarse en una guerra nuclear que exterminaría la mayor parte de la población de los seres humanos. Así que, hermano, si usted no ha hecho un pacto con Dios todavía, yo le sugiero, le suplico, haga pacto con Dios. Entregue su vida en las manos, la dirección del Espíritu Santo, de Dios, nuestro Padre Celestial, que Él nos asegura en las Sagradas Escrituras que nos va a depositar en la tierra nueva, la Canaán celestial, la tierra donde no hay dolor, sufrimiento, ni llanto, ni lágrimas, ni ninguna de las cosas horribles que nosotros somos testigos aquí en la tierra. Dios les bendiga, Dios les cuide. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo que habita en el cielo, las gracias te damos nuevamente porque desciendes para estar con nosotros y enseñarnos, a alertarnos a lo que viene sobre este mundo. Y gracias porque nos cubres con tu gracia, con tu poder, y nos ayudas, nos diriges y nos proteges para que un día podamos entrar en ese reino prometido por ti a aquellos que sean vencedores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor guiarás mis pasos, cuidarás de mí.
llegamos a la parte final de esta programación, pero los esperamos el próximo viernes. Somos el Ministerio Yediael. y les decimos que Los esperamos.